Bienvenidos al capítulo 2, en el cual vamos a ver lo que corresponde a la cadena asistencial de los accidentes de tránsito y el comportamiento general ante un accidente de tránsito. La cadena asistencial de los accidentes de tránsito están integradas por 4 fases o 4 eslabones o 4 gradas. La primera la integra el ciudadano común y corriente. La segunda grada lo constituye los servicios de socorro. El tercero, el servicio médico especializado. Y el cuarto, la rehabilitación. Vamos a ver a continuación lo que significa cada uno de ellos. El ciudadano. Es el primer contacto con la emergencia. Todos podemos ser el primer contacto al presenciar un accidente o un evento adverso en donde se ponga en riesgo la vida de la persona. Es quien da el aviso de emergencia al 911, es quien brinda los primeros auxilios hasta que lleguen los servicios de ayuda. Dice también que es quien despierta el sistema de emergencias médicas al marcar el 911. En el segundo eslabón o en la segunda grada tenemos a los servicios de socorro. ¿Cuáles son estos servicios de socorro? Son los servicios profesionales conformados por los paramédicos o los bomberos, también pueden ser los emergenciólogos. Este grupo de profesionales de socorro son los que dan los primeros auxilios avanzados y realizan el transporte de la víctima. Nosotros en el primer eslabón como ciudadanos brindamos los primeros auxilios elementales básicos o lo que se llama también como soporte vital básico. El segundo, los servicios de socorro ya transportan a la víctima ya más estabilizado. El tercer eslabón o la tercera grada la constituyen los servicios médicos especializados, en donde están los hospitales generales, el hospital de especialidad o el hospital de trauma. Una vez que el accidentado ha sido recuperado, viene el cuarto eslabón, que es la rehabilitación, donde se solucionan o ayudan a incorporar a los lesionados a la sociedad, proporcionándole rehabilitación física, psicológica y familiar. Muchas veces en este segmento, cuando llega la rehabilitación, se enseña a la persona que ha perdido algún miembro por amputación a caminar o en ese caso también a la colocación de prótesis. Por eso es que la palabra rehabilitación quiere decir que se le vuelve a rehabilitar para la vida en sociedad, la vida en familia. Ante un evento que se suscita, en este caso muy en particular los accidentes de tránsito, existe lo que se llama la cadena de supervivencia. La Cruz Roja le conoce como la conducta PAS, que le podemos nombrar como la conducta PAS. En este tipo, ya cuando se han suscitado los accidentes, tenemos que anotar y cumplir lo que se llama la conducta PAS, de P, A y S, que vamos a ver qué significan esas siglas. La primera letra de PAS significa proteger. ¿Qué protegemos? Protegemos el área en donde se ha circunscrito el accidente, con lo que dispongamos. Lo ideal es proteger con conos, triángulos de seguridad, pero si es que esto no es posible porque no disponemos en ese momento, se puede hacer con ramas, piedras, que una vez que se haya retirado al accidentado y los vehículos deben ser retirados las piedras y las ramas para no ocasionar algún accidente de tránsito. De esa manera, protegiendo el área, vamos a evitar que un vehículo pueda impactar sobre lo que ya han quedado heridos de por sí en el primer accidente. Entonces tenemos que recordar que la P
de paz, la primera significa proteger. La A de paz significa avisar. Es el segundo paso que realizamos, avisar. ¿Con quién, cómo nos comunicamos? Inmediatamente con el 911, dando aviso sobre el evento adverso, el accidente, la convulsión, el herido, el quemado, etc. Y la S es de socorrer. Entonces ahí cumplimos los tres parámetros que es proteger, avisar y socorrer. En el socorro, ¿qué hacemos? Evaluamos los signos vitales, la conciencia, las hemorragias y las fracturas. Esto, el del socorrer, vienen a constituirse en lo que nosotros conocemos como brindar los primeros auxilios. Entonces tendremos que tener presente las 4 actividades que debemos hacer. Controlar o evaluar los signos vitales, el estado de conciencia, las hemorragias o sangrados y las fracturas o roturas de huesos. Pero ¿cuál es el comportamiento que debe tener una persona ante un accidente de tránsito? El socorrista, el ciudadano común y corriente que asiste a un accidente de tránsito o un evento, debe primerito actuar rápido. No mover al herido, hay que examinar al lesionado y también abrigarle. Alguna cosa que nos olvidamos siempre es abrigarle, y es porque la persona accidentada generalmente tiene la tendencia a perder temperatura, a perder calor corporal, por eso se le debe abrigar siempre. ¿Qué más debemos hacer? No debemos darle de tomar nada al lesionado. Muchas veces escuchamos que se le dice, démosle agüita para que le pase el susto. Eso es una conducta que no se debe hacer. Nunca se debe dar de tomar a la persona que está lesionada, porque muchas veces está en un estado de inconsciencia o semi-inconsciencia, que al darle de beber el líquido puede irse a los pulmones y provocar una neumonía por aspiración, o de una vez puede provocar ahogo. Hay que tranquilizar a la persona que ha suscitado el accidente, indicándole que ya se ha llamado a los servicios de socorro y que estarán prontos a atenderle. También preguntar si es que, para que se tranquilice, preguntar si tiene algún número de teléfono con la finalidad de localizar a algún familiar. Jamás se debe dejar sola a la víctima, no porque tengamos que ir al trabajo o porque me atrase los estudios, debo abandonar a la víctima, porque la situación de la víctima es de ansiedad y de sentimiento de muerte inmediata. Eso genera una ansiedad muy marcada que la persona que le está acompañando debe tratar de subsanar tranquilizándole a la víctima. Y el punto importante es realizar únicamente lo necesario, nada más allá de hacernos los héroes o de utilizar algún procedimiento que no conocemos. ¿Qué debe hacer el auxiliador? La persona que está brindando los primeros auxilios. Debe aflojar las ropas del accidentado, importante. Debe evaluar la movilidad y la sensibilidad de las extremidades. Delicadamente ver si es que puede mover los brazos, las piernas, y ver si es que siente demasiado dolor o están insensibles. Se debe colocar en forma lateral a la víctima para evitar la aspiración de las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque muchos accidentados pueden vomitar, sangrar la nariz, sangrar la boca y tragar esa sangre o el vómito hacia los pulmones y provocar la muerte por asfixia o aspiración. Obviamente, en este punto debemos tomar en cuenta, como lo analizaremos posteriormente, si es que le puedo mover a la víctima. Hay ocasiones en las cuales se sospecha traumatismo en la cabeza o en la columna, es mejor no movilizar a la persona accidentada. Jamás administrar medicamentos, eso está contraindicado porque no sabemos si la persona será alérgica a alguna medicina, por lo tanto no administrarlo. Y jamás comentar sobre el estado de la víctima, ¿no? Hacer comentarios con otras personas, uy, es que está muy grave, uy, es que está sangrando demasiado, le veo demasiado grave. No, ningún tipo de comentario para no desesperar a la víctima. Llegamos al capítulo tercero, que trata sobre la evaluación del paciente.
qué es lo que vamos a ver y a determinar en el caso de que tengamos que valorar al accidentado. Y empezamos con evaluación del paciente, del accidentado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Eso en el orden que se ve en esta diapositiva. Tienen que ustedes memorizar. Primerito, evaluar los signos vitales. Segundo, el nivel de la conciencia. Vamos a ver cada uno de ellos. Tercero, mantener la vía aérea permeable. Esto quiere decir para que respire adecuadamente. Cuarto, evaluar las hemorragias. Quinto, evaluar otro tipo de lesiones como quemaduras, fracturas, etc. Siempre utilizar en ese orden. Evaluar los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son los signos, son las señales que indican que el paciente se encuentra con vida. ¿Cuáles son estos? Son 5. El pulso, primero. Segundo, la respiración. Tercero, el latido del corazón. Cuarto, la temperatura. Y quinto, la presión arterial. Vemos en esta diapositiva que los 3 primeros están subrayados porque cuando estamos ante una emergencia solamente podemos realizar los 3 primeros: el pulso, la respiración y el latido del corazón. La temperatura y la presión arterial, si no es menos cierto que son signos vitales, en una emergencia no podemos realizarlo porque nadie andamos a llevar un termómetro para tomar la temperatura ni un tensiómetro para tomar la presión arterial. Por eso es que simplemente quedan en mención que los signos vitales son 5, pero que los que utilizamos en una emergencia son los 3 primeros que se encuentran subrayados. ¿Qué es el pulso? El pulso es el latido de una arteria. Mide el número de latidos del corazón y el valor del pulso está entre 60 y 100 por minuto. En el momento de la emergencia simplemente nosotros sentimos el latido porque no tenemos tiempo para contar el número de pulsaciones en un minuto. Simplemente con que sentimos el latido del pulso, sabemos que la persona está viva. El pulso puede variar. Estas variaciones damos simplemente por información, ya que las variaciones en el momento de la emergencia no podemos evaluar. En estado general, las variaciones pueden ser, si es menos de 60 latidos por minuto, se le llama bradicardia, conocido también como pulso lento. Generalmente se da en deportistas que tienen un estado general de preparación para eventos de alto nivel. Puede verse en un corredor de maratón con un latido de 50 latidos por minuto porque su corazón está preparado para realizar ejercicios de alto nivel. En casos patológicos puede también verse que está disminuido y eso se debe a los bloqueos del corazón que puede poner riesgos en la vida del paciente. Si se suscita en un accidentado menos de 60 puede haber riesgo de paro cardíaco. Pero también puede aumentar más de 100 latidos por minuto y se llama taquicardia. Y puede darse en pacientes con hemorragia muy grave. Otros casos de aumento del pulso también se encuentra cuando la persona se encuentra con fiebre elevada, luego de un ejercicio físico, en una situación de estrés. Cuando estamos con alguna preocupación puede subirnos el latido cardíaco a más de 100. ¿Dónde tomamos el pulso? Los sitios de toma de pulso llevan el nombre de acuerdo a la localización de las arterias. Es por eso que tenemos en 6 principalmente: el pulso temporal, el carotídeo, el braquial, el radial, el popliteo y el pulso pedio. Vamos a ver cada uno en dónde se localiza. En el número 1, en esta gráfica, es el pulso temporal, que se encuentra delante de la región del pabellón auricular o de la que conocemos comúnmente la oreja.
El segundo punto es en la carótida, a nivel del cuello, en donde también podemos tomar el pulso. El tercero es el braquial, cuarto radial, llamado también el pulso en la muñeca. El número 5 nos señala el pulso femoral, el sexto el popliteo y el séptimo punto el pedial a nivel del empeine del pie. En esta diapositiva podemos ver la técnica de tomar el pulso carotídeo, que se encuentra bajo el ángulo del mentón, a cada lado de lo que conocemos como la nuez de Adán. En esta diapositiva vemos la técnica de tomar el pulso en la región de la muñeca, conocido como pulso radial. Observar que la técnica para tomar el pulso es el dedo índice y el dedo medio. No utilizamos el dedo pulgar, porque nuestro dedo pulgar tiene en la mitad una arteria que puede hacernos confundir con el pulso del paciente. ¿Qué más valoramos después del pulso? Valoramos la respiración y preguntamos, ¿nuestro paciente respira o no respira? Y ahí utilizamos la técnica del BOS, B-O-S, ¿qué significa? Para no olvidarnos esa figura mnemotécnica, el BOS. Quiere decir ver el movimiento del tórax, que significa la B, ver el movimiento del tórax. La O de oír la respiración y S, la de sentir la respiración. O sea, vemos el movimiento del tórax, oímos la respiración o sentimos la respiración. El valor de las respiraciones va de 16 a 20 respiraciones en un minuto. Pero el momento de la emergencia simplemente valoramos si el paciente respira o no. Nos dará el signo de que el paciente se encuentra vivo. Una técnica de palpar el tórax y el abdomen para ver el movimiento de la caja torácica y saber que el paciente respira. O la otra técnica, mirar la caja torácica y el abdomen con cuyo movimiento nos dice que el paciente se encuentra respirando. ¿Cuáles son las variaciones? Pueden ir cuando aumenta la respiración, puede ser debido a situaciones de estrés emocional como el llanto, dificultad respiratoria, un golpe en el tórax o también luego del ejercicio físico. Nosotros cuando realizamos una carrera, subimos gradas, nuestra respiración se va a ver más agitada, pero esa es una situación normal que está relacionada con el ejercicio físico. ¿Qué otro signo vemos? El latido del corazón. Hagamos de cuenta que no podemos sentir el pulso, no podemos ver, oír y sentir la respiración. Entonces lo que haríamos, ya por último, sería escuchar el latido del corazón. ¿Cómo? Poniendo el oído sobre el pecho del paciente y determinar si hay latido. Si no hay respiración, deberemos intentar lo que se llama la respiración boca a boca o lo que se conoce con el nombre de reanimación cardiopulmonar, dicho RCP, en donde se dan 30 compresiones y 2 insuflaciones, colocando nuestros talones de la mano a mitad del tórax, en lo que se conoce como esternón, y comprimiendo fuertemente, que se aplaste 5 centímetros por lo menos el tórax, comprimir 30 veces y dar 2 respiraciones uniendo los labios del auxiliador con el paciente que se encuentra con fallo respiratorio. Obviamente es una situación hipotética en la que unimos los labios con la persona que está sin respiración. Tendríamos que interponer por higiene y para no contaminarnos nuestras manos o lo que se puede realizar con una botella cortada
de una botella de agua cortada, en el pico podemos localizarle entre la nariz y la boca del paciente para no tener un contacto directo. Y ahí podemos ver la reanimación cardiopulmonar, el RCP, o la respiración boca a boca. Con los talones de nuestras manos realizamos 30 compresiones. Después de las 30 compresiones damos 2 insuflaciones, estirando el cuello para que se pueda poner la vía respiratoria de manera recta y que los aire que nosotros exhalamos llegue hasta los pulmones de la persona que está con paro cardiorrespiratorio. Los otros signos vitales que habíamos solamente nombrado son la presión arterial y la temperatura, que porque se necesitan implementos especiales no disponemos el rato de la emergencia. Simplemente como manera de información general vamos a dar una breve explicación de lo que se trata la temperatura y la presión. La presión arterial mide la fuerza con que el corazón empuja la sangre hacia las arterias. Nuestro corazón es como una bomba, un fuelle que al contraerse expulsa la sangre hacia todos los vasos sanguíneos de nuestro organismo. El valor mínimo de la presión va de 90 a 60, como si dijéramos desde el piso de la presión. Y el valor máximo va de 140 a 90, que es el techo máximo que nuestro cuerpo puede considerarse como presión normal. Todos los valores que van bajo del piso o de 90 a 60 se llaman hipotensión y los valores altos se llaman hipertensión arterial. La temperatura es la cantidad de calor que genera el cuerpo. Para el efecto necesitamos un termómetro. Los valores pueden ir desde 36.5 hasta 37.5, considerados como valores normales. Bajo 36.5 se llama hipotermia y encima de los 37.5 es lo que llamamos fiebre. Una vez que hemos terminado de valorar los signos vitales en la evaluación del paciente, seguimos con el nivel de conciencia. ¿Qué podemos encontrar ahí? El paciente puede estar consciente, o sea, completamente despierto, semiconsciente, o sea, entre despierto y somnoliento, o definitivamente inconsciente, no responde a ningún estímulo. Entonces, los niveles de conciencia podemos encontrar en esos tres estados. ¿Cómo valoramos? ¿Cómo sabemos el nivel de conciencia? Primerito, preguntándole el nombre. ¿Cómo se llama usted? La fecha. ¿En qué fecha estamos? El sitio en el que se encuentra. ¿Reconoce dónde estamos en este momento? Si hay alguna alteración nos indica que la persona se encuentra desorientada. Si a nosotros de preguntar el nombre dice no recordar ese momento, ya nos está indicando que la persona está desorientada. Preguntamos la fecha y nos responde otra fecha o simplemente dice que no sabe, nos indica desorientación. O si preguntamos sabe en qué sitio se encuentra y nos dice no recuerdo, no supe a dónde estaba yendo, es una desorientación. La desorientación nos indica que estuvo con un trauma severo a nivel de la cabeza y que compromete el cerebro. Si la persona no responde, por más que le movamos, le preguntemos, no responde, hay que tratar de asegurar, pero se encuentra vivo, hay que tratar de asegurar la vía respiratoria. Retirando cuerpos extraños, puede haber sangre, pedazos de vidrio, telas, cualquier cosa, se retira de la boca, de la nariz para que pueda respirar. Se tracciona o se jala la mandíbula y se puede fijar la cabeza para que no se mueva si se sospecha lesión en el cráneo, utilizando lo que tengamos a mano. Muchas veces puede ser una mochila, puede ser algunas almohadas, e inclusive se ha llegado a colocar unos dos bloques o ladrillos, siempre obviamente forrados con algo para que no lastimen. La idea es utilizar en los primeros auxilios lo que yo tenga a mano, porque la mayor parte, por no decir siempre, no tenemos los implementos necesarios, sino que nos tenemos que
acondicionar para poder salvar la vida de la persona. En esa diapositiva podemos ver que para asegurar la vía respiratoria, para que la persona respire bien, traccionamos la mandíbula y ponemos la cabeza ligeramente hacia atrás para que la persona respire bien. De esa manera le estamos asegurando que el oxígeno ingrese en adecuada cantidad hacia sus pulmones y no haya problemas de asfixia. Muchas personas pueden quedar vivas después de un accidente de tránsito y como quedan en flexión de la cabeza, no oxigenan bien, eso genera una disminución del oxígeno en la sangre, lo que posteriormente desencadena en un paro cardiorrespiratorio, simplemente por no fijarse en que la vía respiratoria se encuentre de una manera recta y que la persona respire adecuadamente. La técnica de traccionar hacia atrás la cabeza, traccionar la mandíbula hacia arriba y la vía respiratoria, como podemos ver, se pone en una posición recta y la persona respira de mejor manera. En el estado así se encuentra inconsciente. Cuando la persona se encuentra no en un estado de conciencia no tan deteriorado, pero no hay tampoco una conciencia adecuada y no sospechamos de que tenga traumatismos en la cabeza graves ni peor en la columna, le podemos colocar en la posición de seguridad, que es esa. Volteado sobre su lado derecho o izquierdo, estiramos el brazo sobre el cual está recostado el cuerpo, el brazo y la pierna, y el contralateral le flexionamos, haciendo el número de 4 entre las piernas y poniéndole el antebrazo contralateral debajo de la cabeza. Eso se llama la posición de seguridad. De esa manera hacemos que la persona, si vomita o sangra, no trague hacia los pulmones y se produzca la asfixia. Brevemente vamos a ver lo que es el paro cardiorrespiratorio. En el paro cardiorrespiratorio puede haber pérdida de la conciencia, la persona se vuelve morada, esa es la cianosis en los labios y las uñas, la persona está morada, la persona no está respirando. En otras palabras, la persona está muerta en ese momento. Ahí es cuando aplicamos la reanimación cardiopulmonar, el RSP, para tratar de mantener con vida a la persona hasta que vengan los servicios de auxilio. Una vez que ya hemos iniciado el RSP no debemos terminar porque estamos bombeando sangre hacia el cuerpo en general y estamos dándole oxígeno. Entonces la persona se mantiene viva mientras nosotros mantengamos ese tipo de reanimación. Si dejamos, la persona puede morir. Por eso cuando iniciamos la reanimación cardiopulmonar no se debe parar hasta que los servicios especializados lleguen y ellos realicen el procedimiento de intubación y manejen la respiración con AMBU o utilicen un desfibrilador para que el corazón nuevamente vuelva a latir.